Estamos en el mes de diciembre y normalmente en las iglesias que se empiezan a hablar en el mes de diciembre. ¿Qué se empieza a hablar? Sobre el nacimiento de Jesús, nuestro Señor. Y es de eso que vamos a hablar hoy día. Pero quiero hablar de una manera más fundamental, mostrándoles qué significa para nosotros cristianos el nacimiento de Jesús. Si alguien te preguntara, ¿por qué que ustedes conmemoran la Navidad? ¿Qué usted podría responder? ¿Qué podría contestar? ¿Sabes que hay algunos países en que la gente no son creyentes, no creen en Jesús, pero aún así se conmemora la Navidad? ¿Sabían eso? Hay muchos países en que aunque no crean en el Señor, conmemoran la Navidad. ¿Cuál es el sentido para ellos? Ciertamente muy diferente de lo que nosotros pensamos, porque creemos en Cristo. La Navidad para nosotros tiene que ver con la vida, con el nacimiento de nuestro Señor, con la encarnación de nuestro Señor. Tiene que ver con eso. Pero, ¿qué significa para nosotros? ¿Cuál es el fundamento que el nacimiento de Cristo trae para nosotros? Hoy día vamos a aprender sobre eso. Vamos a aprender eso por medio de la palabra del Señor. Te invito para que abra su Biblia en la carta de Gálatas, la carta que Pablo escribió a los Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Vamos a aprender hoy día sobre la mayoridad y nuestra liberación. Mayoridad y nuestra liberación. Este es el tema del sermón para esta mañana. Se nos dijo la palabra del Señor. Gálatas 4, de 1 a 7. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Oremos, ¿ya? Gracias. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra que acabamos de leer. E agora te pido, Senhor, que puedas ayudarme a exponerla a mis hermanos, enseñarla a mis hermanos, a encontrarmos el fundamento del nacimiento de Jesús e aí encontrarmos esperança para nossa vida hoje dia. Te pido ajuda para mim
y para mis hermanos que también puedan comprender sus palabras. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted se acuerda cuando cumplió 18 años? ¿Se acuerda de este día? Primero estoy para los que cumplieron. Puede ser que ha pasado mucho tiempo. ¿Se acuerda cómo que estaba su corazón antes de eso? ¿Qué gana tenía de cumplir 18 años? Porque realmente hay algunas cosas que solo pueden ser disfrutadas cuando alcanzamos esa edad mayor. Ciertamente, el momento que antecedía esa fecha muy hermosa para la vida, usted se puso como que ansioso para que ella pudiera llegar. A los que no han llegado a esta fecha, pueden estar mirando hacia adelante con la misma expectativa. Yo quiero tener mis 18 años porque ahí voy a tener la libertad de hacer muchas cosas que no puedo hacer ahora. Como por ejemplo, manejar. Usted necesita de alguien para llevarlo de un lado para otro, no puede ir solo. A veces quiere salir con sus amigos para una parte u otra y no puede ir solo. Y ahí puede pensar, cuando yo tuviera mis 18 años, yo seré libre de verdad. Y entonces podré hacer muchas cosas que ahora no puedo. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que están acá, que ustedes que no han llegado a mayoridad y fueron buscar con estas personas que ya han pasado por algunos años a más, van a decirle, si yo pudiera, yo quería volverme a esta edad, antes de ser mayor de edad. ¿Ha pasado eso con usted? Y en algún momento te acuerdas de su tiempo antes de ser mayor de edad, y en algún momento piensa, yo quiero volver a esta fase de mi vida. Yo quiero volver a estas experiencias, porque antes yo no tenía las cuentas para pagar que llegan todo el mes, ¿verdad? Cuando vence tu sueldo, usted tiene que manejar muy bien para que alcance todos sus compromisos. Usted tiene que cuidar a su familia. Hay muchas preocupaciones que uno no las tiene antes de ser mayor de edad. Y es por eso que esas responsabilidades traen un peso, como dijo Peter Parker, que un gran poder acarrea también una gran responsabilidad. Entonces, muchos miran para las responsabilidades y dicen, yo quiero que ellas sean quitadas de mí, no quiero más este poder, porque estos poderes que yo he tenido ahora me traen también grandes responsabilidades que están trayendo un peso muy grande sobre mi vida. Y es por eso que muchos quieren volver a esta fase de la vida cuando no tenía grandes poderes, tampoco grandes responsabilidades. ¿Sabes que es exactamente eso que estaba pasando con nuestros hermanos, los cristianos de la Galacia? Era lo mismo. Ellos estaban siendo engañados por un falso evangelio que decía que para ellos era mejor el tiempo de la niñez espiritual. Y entonces los cristianos de la Galacia querían volver hacia atrás en el tiempo inicial de su vida cristiana, porque decían, yo he alcanzado madurez cristiana, pero me ha traído grandes responsabilidades y ahora yo veo que la iglesia tiene problemas, yo veo que la iglesia no es perfecta. Bueno, era el tiempo donde yo no sabía de nada y yo estaba ahí, venía a la iglesia simplemente para adorar a Dios, yo cantaba y me iba a la casa feliz.
ahora que yo soy un cristiano que alcanzó madurez, eso me ha traído un peso muy grande. Y entonces los cristianos, los gálatas, querían volver, no querían más ser cristianos mayores de edad espiritual, querían volver hacia atrás. Este texto que nosotros leemos utiliza la experiencia del desarrollo de la vida personal, cómo se desarrolla la vida personal, para ilustrar una realidad espiritual en nuestra vida. El apóstol Pablo acá nos muestra que hubo un tiempo en que nosotros necesitábamos de tutores para nuestra vida. Necesitábamos que fuéramos guiados en la vida para hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién nos guiaba en este tiempo de la niñez espiritual? La ley de Dios. Ella era nuestra tutora. La ley de Dios apuntaba para nosotros el camino para una vida recta ante el Señor. Ella era responsable por eso. Pero este tutor que teníamos, la ley, era severo. Porque nosotros no alcanzábamos a hacer toda la voluntad de Dios. Y cuando nosotros no alcanzábamos eso, ¿qué hacía la ley? Usted no alcanza, usted fracasó. Y echaba en la cara todo el tiempo las cosas que no alcanzábamos a hacer. Echaba en nuestra cara que nosotros nunca íbamos a alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Y era verdad, eso es verdad. Por nosotros mismos no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Y la ley, como nuestra tutora, era severa para mostrarnos eso todo el tiempo. Y entonces lo que el apóstol Pablo está enseñando a nosotros, que hubo un tiempo ahora en la historia donde este tutor no es más necesario, porque alcanzamos la mayoría y ahora nosotros tenemos una libertad de hacer las cosas de una otra manera. Y este tiempo que está apuntando e enseñando a nosotros es justamente lo que se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesús. En el día que nació nuestro Señor, nuestro Cristo, Dios nos estaba dando la libertad de entrar en una nueva relación con Él, una nueva forma de caminarmos en este mundo con Él, de tenermos una vida ante su presencia diferente de la que antes. Y ahora no confiamos más en nosotros, en el sentido de que solo yo tengo que cumplir con toda la ley para alcanzar el favor de Dios, pero no alcanzo, tampoco voy a tener el favor de Dios. Ahora, esta nueva relación nos enseña que no depende de nosotros mismos, sino de Cristo Jesús, que se encarna para representarnos ante nuestro Señor y Dios. Ahora nuestra relación es basada no en lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra relación con Dios es basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces podemos considerarnos libres de verdad, porque lo que Cristo hace es perfecto. Cristo, solamente Él tiene las debidas condiciones de alcanzar el patrón de Dios, la voluntad de Dios. Cristo alcanza completamente lo que Dios quiere, exactamente alcanza a cumplir con la voluntad de Dios. Entonces ahora esta relación que tenemos no es más guiada por un tutor severo, sino por un tutor amoroso,
que nos ayuda mientras no alcanzamos a hacer exactamente lo que Dios quiere. Él viene a nosotros, enséñanos, guíanos a confiar en lo que Él ha hecho, que alcanza el favor de Dios para nuestra vida. Entonces, acá está el verdadero sentido y significado de la Navidad para nosotros. Liberación. Liberación de una mente esclavizada por el pecado y por la incompetencia de no alcanzar a hacer la voluntad de Dios. La Navidad significa que alguien vino a este mundo para traer esperanza a nuestro corazón. Alguien vino a este mundo para hacer lo que yo nunca iba a hacer, nunca iba a alcanzar a hacer. Cristo vino para hacer exactamente eso. Es por eso que el mismo apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 5, versículo 1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Lo que estaba pasando es que un falso evangelio estaba enseñando a estos hermanos que ellos deberían volver a este tiempo de la ley, de confiar en lo que podrían hacer. Y Pablo los enseña ahora, no, ese tiempo se pasó. Ahora tiene que confiar en lo que Cristo ha hecho por ustedes. No se pongan como esclavos otra vez. Ustedes ya fueron liberados. Tienen que disfrutar de esa liberación de Dios. Ahora, el fundamento que está acá es lo que nos enseña sobre el proceso de cómo Dios usó cosas para llevarnos a esa liberación. ¿Qué proceso Dios usó para hacernos libres de verdad? ¿Qué proceso Dios usó trayendo su Hijo para alcanzar por nosotros la verdadera libertad que nos hace hoy día disfrutar de la Navidad con esperanza en el corazón? Tres cosas muy importantes que Dios utilizó. Primero, tiempo. Segundo, modo. Y tercero, finalidad. Esas tres cosas vamos a ver en este texto hoy día. Tiempo, modo y finalidad. Este fue el proceso que Dios usó para traernos la liberación de verdad, para hacernos libres en Cristo Jesús y entonces traer significado para nuestra vida en este tiempo donde pensamos en Navidad, donde conmemoramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. Te pido que puedan mirar al versículo de número 4. Mira que antes de eso, todo que yo he hablado en esta introducción es justamente del versículo de 1 hasta 3, cuando Pablo está iniciando con una ilustración de cosas que se pasan en la vida real. O sea, hay cosas que usted só puede disfrutar cuando fuera mayor de edad. Entonces, ¿cuándo yo puedo ser mayor de edad para disfrutar de las bendiciones de Dios? Para ser un poseedor de la herencia que Dios me ha dado. Y entonces en el versículo 4 empieza enseñándonos que parte con el tiempo que Dios usó. Cuando nos dijo, pero cuando se cumplió el plazo. Cuando se cumplió el plazo. Acá está la primera cosa que Dios ha usado para traernos la libertación. Mira que debemos entender que Cristo vino a ese mundo, no fue de una manera improvisada. Jesús no ha venido a este mundo de una manera improvisada, como si Dios tuviera decidido de la noche a la mañana que tenía que hacer una cosa. Las cosas acá en este mundo estaban muy malas,
algo necesitaba ser hecho, y entonces Dios decide de un minuto al otro: voy a enviar a mi hijo para intentar hacer algo en este mundo, ayudar a esas personas ahí. Un pensamiento como ese demuestra que no entendemos la soberanía de Dios, de un Dios que controla todas las cosas, que tiene el total dominio de todas las cosas, que comanda este universo, que creó cada parte de este universo. Un entendimiento que las cosas no son tan ordenadas en este mundo, no se alinea con la doctrina de la soberanía de Dios, de creer que hay un Dios soberano que planificó todas las cosas desde la eternidad. Pero, aún así, este pensamiento puede ganar una fuerza cuando miramos al entorno de este evento magnífico que foi o nascimento de Jesus. Quando miramos de uma maneira mais concentrada em tudo o que está passando, pode ser que uno pense, pero parece uma coisa improvisada. 4 coisas por lo menos. A primeira, José e Maria foram a Belém, ciudad natal de ellos, su ciudad. ¿Por quê? Porque o imperador César Augusto havia estabelecido um censo e eles deveriam ir aí para alistar-se. Mira que uma situação política passa e eles têm que sair de onde estavam vivendo e fazer um viaje para Belém. Lo que pasa es que en el camino, segunda cosa, ¿qué pasa con María? María se pone en parto durante este viaje. Ciertamente no planificó eso. Ciertamente no ha planificado eso. Pero eso pasa con ella. Tercera cosa, no hay un lugar adecuado para que María pueda tener una atención. Cuarta y última cosa, van a un establo, un lugar que nadie iba a buscarlo para tener un parto. ¿Parece o no? Estas cosas que están alrededor de este evento magnífico, parece que todo o que está passando não passa de um improviso. E José com Maria tem que pensar uma coisa a outra em como fazer e resolver o tema. E tem que improvisar. Uno pode pensar quando mira estas situações, pero todo isso que aparentemente denuncia que há um improviso sucedendo aí, em realidade, todos estes eventos, todos estes hechos estão completamente bajo a soberania de Deus, porque Jesus deveria estar exatamente no lugar onde estava nascendo. Maria tinha que estar neste lugar com sua família. Este parto tinha que ser neste local. Mira lo que nos dijo el profeta Miqueas: pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El profeta Miqueas, que está profetizando há muitos anos atrás, está dizendo que em Belém vai a nascer o governante que Deus estava enviando para a libertação de seu povo. En este local deveria nascer o Hijo de Deus enviado ao mundo. Então, todas as coisas que parecem estar sucedendo como improviso, nada mais é que as manos de Deus conduzindo cada coisa
para que ellas puedan acontecer de acuerdo con la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que está acontecendo aí. Usted já deve haver visto um reloj de arena, que era um instrumento utilizado na antiguidade para medir o tempo. E este reloj, que em uma parte de arriba está lleno de arena e vai passando grano a grano para a outra parte, tem um tempo para isso, hasta que pueda llenar a parte de abaixo e a parte de arriba se queda sem nenhum grano de arena. Quando isso passa, se diz que se llenou o tempo. O tempo que estava previsto fuera llenado agora. E esta história, quando pensamos em el tempo que Deus ha usado para hacer su voluntad en el mundo, es exatamente como esse reloj de arena, em que o tempo ha passado e quando o último grano caia hacia abaixo, Deus dijo: es este tempo, es ahora, voy a enviar a mi hijo a este mundo. El tiempo fue un instrumento en las manos de Dios para preparar el mundo para recibir nuestro Señor. La pregunta es: ¿cuándo que Dios empezó a contar este tiempo? ¿Cuándo partió este tiempo? ¿Desde cuándo empezó a pasar un grano de arena para la otra parte del reloj? ¿Desde cuándo? Mira, cuando Dios nos prometió en el jardín del Edén, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios prometió que un día enviaría el descendiente de la mujer. Dios afirmó que un día enviaría el descendiente de la mujer que iba a destruir las obras de la serpiente. Y en este tiempo que Cristo nace, Dios está cumpliendo con su promesa, porque el Hijo viene de una mujer. Entonces, el nacimiento de Jesús es la luz más grande de la historia. Es el sol en los cielos de todos los tiempos. Es la bisagra de la cronología, el punto de encuentro de las aguas del pasado y del futuro. Eso significa el nacimiento de Cristo. No hay hilos sueltos en la providencia de Dios. Ningún punto se pierde. Ningún evento se deja al azar. Toda la maquinaria de la providencia se mueve con una puntualidad infalible. Todo pasa exactamente como Dios quiere que pase. Exactamente. Entonces era de esperarse que el mayor evento de la historia de la humanidad fuera el más preciso y sabiamente cronometrado. Y fue exactamente lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Él no nació antes del tiempo cierto ni después. Nació en el momento exacto. Y Dios guió la historia para este fin. Dios guió utilizando el tiempo. Pero la segunda cosa que hace parte del proceso de Dios para conducirnos a la mayoridad, a nuestra verdadera liberación, es el modo. Entonces, otra vez en el versículo 4, otra vez, nos enseña aquí: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tres cosas: Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tres cosas muy importantes. Primero, me complace mucho esa expresión que Dios envió su Hijo, porque ella sella toda la obra de Jesús.
ella confirma toda a obra de Jesús en este mundo. Quando Jesucristo habla uma palavra, significa que ella es confirmada por Deus Padre. Quando Cristo hace alguma coisa, alguma obra en este mundo, significa que Deus lo enviou para hacer eso, e Deus está com ele. Em todo tempo podemos ver essa autoridade de Jesus em hablar e fazer coisas, porque foi comissionado por Deus para hacerlas. Foi enviado por Deus. Assim nos dijo a palavra. El gran Senhor, quando nasceu em Belém, assumiu também nossa natureza. E como que foi hecha? Él la hizo bajo la autorización divina. Dios decidió exactamente como que Cristo debería venir al mundo. Así como nos habló antes, desde el Edén, que sería un descendiente de la mujer, se cumple ahora. Dios envía a alguien que es de nuestra naturaleza, que es igual a nosotros. É por isso que podemos crer que em cada palavra de Cristo tem a mesma ordem del eterno Deus. Em cada promessa de Cristo está o juramento de Deus. El Hijo não nasce por si mesmo. El Hijo nasce porque Deus decidiu como deveria nascer. Esta, primeiramente, é uma obra del Deus Padre, enviando su Hijo Jesús a este mundo. El Padre dice, este es mi Hijo amado. ¿Te acuerdan de eso? Cuando Jesús se presenta a la gente para el bautismo, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. A Él escucháis. Porque quando escuchamos a Jesus, escuchamos a nosso Deus Padre. Mira como é o modo em que Deus está traindo à realidade nossa esperança por meio de Cristo, enviando su Hijo, que tem a autoridade de hablar em su nome, de fazer as coisas como Deus las planificou desde a eternidade. Deus usou este modo, não foi outro, foi exatamente esse, enviando um humano, uma pessoa de la mesma natureza que nós outros, para trazer-nos a liberação. Este que viene de nossa natureza nasceu verdadeiramente de uma mulher, como nos diz a Escritura. Deus enviou a verdade por meio de uma mulher. É uma promessa que está se cumprindo também. Cristo não era simplesmente parecido com um nome. Cristo não tinha simplesmente algumas coisas que eram semelhantes a nós outros. Cristo era completamente de la mesma substância de sua madre, de seu padre, como nós outros somos, humanos de verdade. Mira que isto nos hace pensar em coisas tão buenas. O autor de Hebreus nos dijo que quando nós fuéramos buscar o auxílio, a ajuda de Deus, devemos recordar com quem estamos falando. ¿Sabes por quê? Porque muitas vezes lo que passamos em la vida pensamos que solamente com nós outros. Há sofrimentos que decimos, Deus não sabe, nem Deus sabe lo que estou passando. Isso é duro, é difícil. Pero o autor de Hebreus dijo que podemos ir com confiança a Jesus, porque Ele sabe lo que é padecer. ¿Por que sabe lo que é padecer? Porque é uno como nós outros. Tiene a mesma natureza que nós outros. Sabes lo que é sofrer
en la piel injusticia, maldad. Sabes lo que es morir. Sabe de todo. Por eso podemos buscarlo con confianza, porque Él sabe exactamente lo que hemos pasado. Y en eso tenemos esperanza. También nació bajo la ley. Cumplió exactamente la ley. Eso es tremendo pensar, porque Cristo como Dios es el creador de la ley, estableció la ley. Cristo también es el juez de la ley. Él ejecuta la ley, pero viene al mundo bajo la ley que Él mismo ha creado. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Exactamente porque debería cumplir con toda a lei. Porque solamente cumprindo com toda a lei de Deus é que poderia alcançar para nós a verdadeira liberação. Porque Cristo la cumpriu, que nós podemos descansar em seus cuidados, em seu amor e em sua obra. Ele pagou completamente nossa deuda. Deus não nos mira agora dizendo: eu estou aqui, acá escrevendo todo o que estás haciendo, porque dia quando nós nos encontrarmos, eu te lo vou a mostrar as coisas que ha hecho de malo en este mundo. Deus não vai mostrar nada disso a nós. ¿Por quê? Porque Cristo já ha pagado por cada uma de las obras malas que hicimos e las que aún vamos a hacer. Por ellas também Cristo já ha pagado. Por isso que podemos mirar ao futuro com esperança, porque Deus enviou seu Hijo, nascido de mulher, nascido bajo a lei, que cumpriu a lei com uma finalidade. Qual foi a finalidade de cumprir com a lei? Versículo de número 5 de Gálatas, versículo 5: para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fim de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Por qué Dios ha hecho todo eso por medio de Cristo Jesús? Para rescatarnos, para alcançarnos com su amor eterno. Pagou o preço para redimirnos. A nós que estávamos bajo la lei, agora estamos bajo la gracia de Cristo. Agora estamos bajo el favor de Cristo, bajo la obra de Cristo. Fuimos liberados de uma vez por todas e não necessitamos mais ter nenhum medo de lo que pode suceder a nossa vida. Não há mais jugo de esclavitud para nós. Fuimos liberados completamente. Ninguno de nós pensa em volver a um tempo de esclavitud. Ou seja, viver com confiança em lo que pode fazer. Quando uno mira para seu próprio coração, chega à conclusão de que eu me conozco melhor que cada um de ustedes. Eu sei quem sou quando nadie me vê. Eu sei lo que passa em minha cabeça. Eu sei as coisas que penso. E a vezes você tem hasta vergonha de falar de coisas que pensa. Ao mais, se você tiver que agora poner esperança em alcançar para si mesmo o favor de Deus, mirando todas as coisas que hace, mirando quem eres tu, que esperança poderia ter? Nenhuma. Então, por que vamos querer volver a um tempo de esclavitud, de confiar em nós mesmos? É por isso que Pablo nos ajuda a entender que agora podemos confiar
en esta gracia del Señor que nos ha alcanzado, fuimos rescatados de verdad. Él no nos suelta de ninguna manera, nos segura fuerte en sus manos, y en sus manos estamos de verdad seguros, porque una promesa que fue hecha se cumplió. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, que guardó la ley, para que por ella se hiciera justicia de Dios en nuestro favor. E agora nos resgatou, e nós não podemos mais estar condenados por la lei, porque Cristo la cumpriu. Aleluia por isso. Finalmente, hermanos, eu quero mostrar como que este texto finaliza mostrando os benefícios que podemos alcançar de nosso Senhor, porque utilizou o tempo, modo especial, com uma finalidade de alcançar-nos e de rescatar-nos, e então podemos desfrutar de algumas bendições especiais que Cristo conquistou por nós. Primeiramente, o versículo 6 nos ensina que recebimos o mesmo espírito de filiação que nos permite ter uma relação com Deus similar a la que desfruta nosso Senhor Jesus. Mira que nos diz o versículo 6: ustedes já são hijos, e Deus ha enviado a nosotros, a nuestros corazones, al Espírito de su Hijo, que clama, Abba Padre. O sea, el mismo Espíritu de Cristo es lo que está en nosotros. É por isso que podemos falar com Deus de la mesma maneira que habla nuestro Senhor Jesus. Essa obra nos ha alcançado. Segunda coisa, que se cambiou de status nossa relação com Deus. Agora já não somos mais escravos, agora somos hijos de Deus, somos hermanos como parte de la mesma família. Versículo 7: assim que já não eres mais esclavo, sino hijo, hijos de Deus. E por fim, somos também herederos, temos a mesma herência de Cristo. El cielo nuevo y la tierra nueva es para nosotros. Y como eres hijos, Dios te ha hecho también heredero. Mira, hermanos, podemos mirar nuestra vida, no solamente ahora, pero también hacia el futuro, y comprender que hoy día, al lado de Dios Padre, es el lugar para donde nosotros también vamos, cuando Él volver para rescatarnos para siempre. Essa é a esperança que nos ha traído nuestro Senhor. Este é o verdadeiro significado de su nacimiento. Não nasceu simplesmente para venir a este mundo como um niño, não foi para isso. La humillación de Cristo en encarnar-se trae para nosotros esta esperanza de que Él ha conquistado por nosotros algo que no podríamos conquistar, y ahora nos segura fuerte con sus manos y no nos suelta. Ahora no podemos también mirar hacia atrás y pensar: yo quiero volver al tiempo que yo no tenía tantas responsabilidades. Usted tiene que vivir con ellas, ahora sabiendo que tu salvación, que fue conquistada por Cristo, tiene que ser desarrollada día tras día. Tiene que buscar la madurez en el Señor, tiene que buscar conocerlo mejor. No puede ser un niño espiritual, no puede vivir como un niño en la fe.
tiene que buscar la madurez día tras día, porque eso es posible. Hay tantas cosas que podríamos decir ahora, que usted tiene que dejar de ser un niño espiritual, como por ejemplo, situaciones de perdón, de relaciones unos con los otros. Tantas cosas que son propias de quien no ha buscado la madurez espiritual. Cristo nos ha llamado hoy día para comprender que la Navidad es también un desafío para nosotros, de buscar la madurez espiritual. Y tenemos la fuerza de su Espíritu Santo para guiarnos en este proceso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a vivir como mayores de edad, responsables por la vida que hemos recibido de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la obra de Cristo Jesús en favor de nosotros. Te damos gracias porque este gran plan fue desarrollado desde la eternidad y nos ha alcanzado en nuestra historia, Señor. Nos ha alcanzado y traído para nosotros esperanza, esperanza verdadera. Así que te agradezco, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor amado, nuestro hermano más viejo, porque en Él, en su obra, podemos descansar, no en nosotros mismos, no en lo que hacemos, sino que solamente en lo que tú has hecho por nosotros. Así, Señor, reciba de nosotros la gratitud, reciba de nosotros, Señor, el honor que tú mereces, y ayúdanos, Señor, a vivir tal como vivió nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar la madurez espiritual, para que podamos vivir en este mundo de acuerdo con tu voluntad. Por eso te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor una vez más.